Me gusta la historia, como ciencia, como dimensión temporal, como concepto metafísico que engloba a la humanidad, su pasado, su memoria, sus capacidades, su identidad, su incierto porvenir. Por eso puede resultar curioso que odie las clases de historia, esas que todos recibimos desde niños en las escuelas, y que casi siempre son nuestro primer contacto con personajes y acontecimientos históricos. Así que en esta cita de autor voy a explicar qué me molesta tanto de la asignatura Historia de Cuba que se enseña en las escuelas y recomendar algunas vías para descubrir esa cara oculta de la historiografía de nuestro país. ¿Es la primera vez que ves uno de mis videos? Pues mucho gusto, yo soy Hansel y en mi canal hablo de cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas porque ya viene el intro. No es una opinión aislada decir que la calidad de la asignatura de Historia de Cuba en nuestro sistema de educación nacional es cuando menos cuestionable. Lo digo yo, que fui y soy alumno, lo dicen también aquellos que han estudiado y estudian licenciatura en esta especialidad. Inclusive lo dijo la televisión nacional, no sé si lo recuerden, en la telenovela Entrega. Esa rueda que te tira y te endereza. A las clases de historia les falta algo con que quitarle ese estigma de que es la asignatura que se basa en aprenderse resúmenes y fechas de memoria directamente del libro de texto. En mi caso, más allá de que los profesores me obligaran a aprenderme cientos de páginas de memoria sin cambiarle ni esta sola coma al discurso, y sin ellos mencionar en clases más palabras que la típica resuman de la 25 al 88, que la historia se aprende leyendo y resumiendo. A mí lo que realmente me desencantó fue la anulación de etapas y contextos históricos muy específicos. Anulación, olvido, la forma más brutal y a la vez silente de asesinar el conocimiento. Cuando yo estaba en la primaria tendría unos 8 o 9 años y las primeras clases de historia de Cuba iban de lo típico. Cristóbal Colón descubriendo para los europeos un continente hasta el momento desconocido, el encuentro entre los aborígenes cubanos y los colonizadores españoles, la conquista de la isla, las sublevaciones de los indígenas. Era un periodo exótico que maravilló a mi mente infantil. Y siendo honestos, no es la parte más divulgada. Pongámonos a pensar. En 1512 se funda la primera villa española en Cuba, pero no es hasta 1868 que estalla la Guerra de los 10 años contra los españoles. Estamos hablando de 3 siglos de historia. Y bueno, nos la condensaban siempre de la manera más breve posible. Para mí esto solo empeoró mientras avanzaba en las enseñanzas. En la secundaria se me habló solamente de la clásica unión entre la cultura indígena, española y africana, así como unas bien definidas posturas políticas de los intelectuales de la época. Nada más. Después de eso, guerra. Oh, y en el bachillerato. Bueno muchachos, en Cuba antes de 1868 había criollos. Los criollos eran gobernados cruelmente por los españoles y... ¡Guerra! Cuando me detuve a pensar sobre mis clases de historia para realizar este video, me di cuenta de que las verdaderamente cultivadoras, las únicas que realmente recuerdo a conciencia, fueron las que recibí antes de entrar en la secundaria. Y esto es algo realmente triste, considerando que en lugar de profundizar mientras los estudiantes maduraban intelectualmente, lo que el sistema educativo hacía era resumirlo, esquematizarlo y redireccionarlo a partes muy específicas. Es que hasta me parecía ridículo e incluso ofensivo que se prefiriera mencionar acciones de los Estados Unidos de América para con Cuba durante la época colonial, en lugar de explicarnos cómo era que vivían los cubanos de esa época en una sociedad tan culturalmente rica y para muchos desconocida. Porque sí, yo quería saber cómo vivíamos, cómo vestíamos, qué tipo de comida preferían mis antepasados criollos, si les gustaba el teatro, el tipo de literatura que consumían, entre tantísimas cosas. Es algo llamado construcción de la identidad nacional. Algo que no se forma contándome las tantas maneras de que un imperio extranjero quería apoderarse de mi país en el 1700. Porque al final, si yo no sabía cómo era mi país en el 1700, ¿qué me iba a importar si se apoderaban o no de él? Mis dudas sobre el pasado colonial, que abarcan 3 siglos de historia, 3 siglos, y miren por ejemplo cuántas páginas se les dedican a este supuesto compendio de la historia de Cuba. Como decía, estas dudas las terminé saciando, como prácticamente cualquier amante de la literatura cubana, con Cirilo Villaverde y su magnífica novela Cecilia Valdés. Un relato costumbrista escrito en el mismísimo siglo XIX que no solo fundaría la narrativa nacional, sino también es una representación minuciosa de la política, la economía, la cultura y el civismo de la época.
En Cecilia Valdés viviremos la esclavitud de los negros, los bailes de familias ricas, el ambiente de los seminarios cristianos e incluso el contrapunteo de las distintas posiciones ideológicas de los intelectuales de aquella época. Pero ok, digamos que ya te leíste la novela y todavía te interesa conocer más sobre esa infravalorada historia de la Cuba colonial. Pues tengo acá este libro, que se titula De la Tierra Incógnita, escrito por la profesora camagüeyana Elda Sento Gómez. Yo no conocía la obra de la profesora Elda, pero cuando falleció hace un par de años, estuve en su sepelio como reportero y terminé escribiéndole un pequeño homenaje para la radio. Esta autora, quien fue Premio Nacional de Literatura, nos regala este libro donde se recogen escritos de personalidades que visitaron durante la época colonial a la Villa Santa María del Puerto del Príncipe, actualmente la provincia cubana de Camagüey, de donde soy yo, casualmente. Aquí aparece retratada una comarca repleta de tradiciones y es una oportunidad de lujo para descubrir cómo vivían los cubanos de entonces. Eran muy religiosos, cómo trataban a los extranjeros, cuáles eran sus costumbres, cómo se identificaban de acuerdo a sus posiciones sociales, hacía mucho calor, cómo eran las selvas vírgenes alejadas de la urbe. Los detalles más pequeños que se puedan imaginar aparecen en este recopilatorio de memorias, que resulta genial porque, como ya dije, los que escriben estas crónicas fueron personas que visitaron la villa en carácter de forasteros. Ninguno era de allí y para lo que un lugareño de la época era común, para estos visitantes era algo novedoso e interesante. Así que lo dejaban todo por escrito. No se me ocurre manera más inmersiva de empaparse de la Cuba del siglo XIX que con estos textos, que conservan detalles tan geniales como las propias ilustraciones que dibujaron los autores, o incluso los modismos y las maneras de escribir de aquella época. Ok, dejando en claro que es una lástima barrer todo ese cúmulo de historia colonial y meterlo bajo páginas y páginas de lucha independentista, tengo que aceptar que los mambises también fueron objeto de mi pasión durante las clases de historia de Cuba. Y recuerdo que todo lo que rodeaba a aquellos cubanos que lucharon contra el ejército español siempre tenía un aire heroico, como de novela de caballería. Y este relato de los heroicos mambises y los malhechores españoles está muy bien para niños de 11 años. Pero en serio me van a meter el mismo cuento en la secundaria o en el bachillerato, el mismísimo concepto de guerra, la sola mención de la palabra, ya era para mí algo totalmente ajeno a la heroicidad desde hacía mucho tiempo. Nada bélico puede traer ni involucrar nada totalmente bueno, porque no existe el blanco o el negro en un contexto tan marcado por el rojo de la sangre. Es por ello que el último libro que les quisiera recomendar va de eso, de la guerra. Se titula Los resueltos a morir, relatos de la guerra grande. Su autor es José Abreu Cardet y nos regala una mirada intimista e interesante a este conflicto tan supuestamente conocido que duró exactamente 10 años. Los resueltos a morir me enseñó la faceta más humana de la guerra, un tanto desenfocada de los héroes casi divinos y las honorables motivaciones de los mambises. Aquí se nos narran conceptos como qué pasaba en una familia cubana después de que el hombre de la casa se fuera a luchar a la manigua. Recordemos que era una época donde las mujeres y los niños y una figura masculina que los representara no significaban nada para la sociedad. ¿Qué pasaba entonces con ellos? ¿O con los romances en la guerra? ¿Qué pasaba con el amor? Gracias a este texto también conocí el punto de vista de los españoles. Porque por supuesto en los libros de historia son todos malos malísimos, pero aquí descubrimos a seres de carne y hueso, que cumplían órdenes y que estaban acostumbrados a una guerra más civilizada, con armas de fuego. Pero enfrentaban a una caballería que, sin pensarlo, se abalanzaban hacia ellos con armas blancas, haciendo una carnicería brutal. Sobre todo aquí encontré esa faceta de la guerra que tanto se nos maquilla en las escuelas. Una guerra sucia, violenta, de escasez en todos los sentidos, de pobreza, de hambruna, de un país devastado, de miseria humana. Nos hacen creer desde niños, por ejemplo, que el Pacto del Zanjón, donde se firmó la paz con los españoles, es una especie de claudicación cobarde, cuando en realidad fue una vía de alivio para 10 larguísimos años de disputa, que ni los combatientes, ni siquiera el país en general, podían aguantar más. Los mambises ya no tenían armas, ni organización, ni moral, ni comida, ni ropa. ¿Con qué seguirían adelante? Por muy patriótica que sea la protesta en Baraguá de Maceo, lo que pasó en el Zanjón es algo totalmente lógico y entendible. No es cuestión de patriotismo, es que la guerra hostiga y mata. El mismo autor de este libro resume su obra como es un llamado a que los estudios sobre nuestras guerras independentistas dejen de ser una acumulación de combates y héroes a los que hemos despojado totalmente
de su condición humana. Eso es lo que nos cuenta Los Resueltos a Morir. Muy recomendable. Reza un proverbio haitiano que solo el ingrato no tiene memoria. Y yo no quiero ser ingrato con mi pasado. No hay que ser licenciados en historia o pasarse una vida de estudios para intentar conocer un poquito más, al menos, de la biografía de nuestro pueblo. Esa que por distintas razones no nos cuentan en nuestras escuelas y que forman una verdadera identidad como cubanos. Espero que los libros que recomendé les hayan sido de su interés. Si han leído alguno de ellos, déjenmelo saber en los comentarios. O si también tienen alguna experiencia que contar en su etapa de estudiantes de historia de Cuba, pueden dejarlos también, que los voy a leer todos. Les dejo abajo en la descripción del video el link para que puedan descargar en PDF la novela de Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. Si te gustó el contenido de hoy, no dejes de darme tu like, que ayuda muchísimo para el canal. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo video. También puedes buscar mi canal en su página oficial de Facebook para que sigas de cerca todas las publicaciones. Y nos vemos en una próxima cita de autor, que entre video y video estamos haciendo nuestra propia historia. Chao, chao. Hasta la vista, compay.